Escasas horas para que dé comienzo todo el periodo de vacaciones de Semana Santa. Hay personas que probablemente ya las están disfrutando, pero el grueso de los españoles salen de vacaciones, todos los que pueden, por supuesto, a partir del miércoles. Mucha atención en la carretera y mucha atención también en nuestros hogares, en nuestras casas, para evitar accidentes en el caso de las vías, por supuesto, y sustos por robo quizá en nuestros hogares. Hoy hemos invitado al inspector jefe de la División de Tráfico de Policía Foral, Antonio García Malumbres. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, mucho cuidado, por supuesto, mucha precaución, tanto si nos vamos a quedar en casa como si vamos a salir o como si vamos a salir y tenemos que tener también precaución en relación con nuestra vivienda. Se recomienda desde Policía Foral no divulgar que nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Bueno, siempre son consejos que repetimos todos los años, pero siguen siendo útiles todos los años. Están proliferando los robos, la gente que se dedica a estos robos vigila las viviendas y tiene más o menos control de los que están y no están, de cara a que si tienen que acceder a la vivienda, pues que no haya nadie. Hay que intentar no dejar indicios precisamente de que la vivienda está vacía, con pequeños hábitos, ¿no? Pues la persona que nos limpia la casa tiene costumbre de quitar el felpudo de la puerta y ponerlo de pie, sí. Y nosotros cuando llegamos lo ponemos bien. Pues esos días hay que decirle que lo deje en su sitio, para que la vivienda vea que está habitada. Si dejamos alguna pequeña luz encendida, mejor. Si en el buzón algún vecino nos recoge las cartas, pues mejor también. Intentar dar apariencia de normalidad, de cara a que no sea la nuestra la vivienda seleccionada. Y sentido común claro. en ese aspecto, pero conviene recordarlo, ¿no? Porque quizá hay personas que les gusta comentar en cualquier lugar, que se van de vacaciones, cuántos días, los detalles, ¿no? Quizá por la ilusión, pero esto no conviene, y muy especialmente ahora, en fechas complicadas, en momentos de crisis, en los que sabemos que se ha incrementado el número de hurtos y de robos en nuestra comunidad. Deberíamos ser más precavidos y más discretos, ¿no? Exactamente. Y después ahora ya las nuevas tendencias son contar nuestros hábitos en las redes sociales. Eso es. Pues bueno, no pongamos en el Facebook que nos vamos una semana y se va a quedar la casa vacía. Podemos obviarlo y contarlo, bien que no lo hemos pasado cuando volvemos, pero no antes. Exacto, conviene en las redes sociales recordarlo, tanto en Twitter como Twenty o Facebook, por supuesto, y no explicar los detalles y los planes de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Antonio, y en las carreteras, Policía Foral, ¿cómo se prepara ante esta situación de vacaciones? Un año más, y como no podía ser de otra forma, hacemos un especial hincapié pues, en este tráfico que se va a incrementar estos días. Los días clave para Navarra, dado que el lunes es festivo, miércoles por la tarde, jueves por la mañana, y el regreso, que espero que todos regresen, el lunes por la tarde. Y como siempre, tener cuidado. La carretera, por desgracia, nos puede jugar malas pasadas. Tenemos el claro ejemplo de esta noche, que ha fallecido una persona en la autovía del norte. Son accidentes desgraciados y que en la medida de lo posible nosotros tenemos que evitar, y muchas veces es solamente con nuestro comportamiento, conduciendo un poquito más atentos, un poquito mejor, un poquito más despacio, descansando, sin haber bebido. Es decir, va a haber muchos coches en la carretera, las posibilidades de tener un accidente se aumentan por eso, por tanto vamos a ser más cautelosos. Efectivamente, precaución sin duda alguna, respeto a las señales, cuidado con la velocidad. Recordamos cómo el año pasado la Policía Foral controlaba 30.500 vehículos durante este tiempo de vacaciones, y el 7,58% eran controlados precisamente por exceso de velocidad en 2012. La velocidad es uno de los factores concurrentes en casi todos los accidentes. Concurrente para que se produzca el accidente y concurrente para la grabación de los resultados. Más velocidad, mayores posibilidades de tener lesiones graves o morir. Y además, mayor posibilidad también de tener un accidente. O sea, puede que sea el factor más importante de todos los que nosotros vigilamos. De ahí que hagamos un especial hincapié y pongamos todos los medios a nuestro alcance para controlar esa velocidad y, en la medida posible, evitar que los conductores vayan demasiado rápido. Bueno, atención, por tanto, a esa recomendación. ¿Qué otras cuestiones deben tener en cuenta los conductores en este tiempo en el que
Obviamente la afluencia de vehículos se incrementa de forma muy notable, quizá también el nerviosismo, el cansancio a la hora de conducir, queremos llegar a nuestro destino cuanto antes y nos olvidamos, por ejemplo, de esa recomendación de parar cada 2 horas, ¿no? Por supuesto. O de no hacer una comida copiosa. ¿Qué más se puede recomendar? Es curioso, pero parece que van a quitar la playa. Y no, la playa va a estar. Sí, sí. Y el que tenemos que dar es también nosotros. Si arriesgamos demasiado puede que no lleguemos a la playa o que no regresemos de la playa. Por tanto, otras infracciones que producen muchos accidentes, y no solo conductas, infracciones en este caso son las relacionadas con el alcohol. No los desplazamientos largos, tal vez que la gente tiene un poquito más de cuidado, Sí. pero sí una vez en lugar de donde se ha llegado al destino, en los desplazamientos cortos. Ahí también son peligrosos. Nos olvidamos de las normas básicas, vamos menos atentos porque estamos relajados y se producen accidentes tan graves e incluso más que en los traslados. Por tanto, recordemos que hay que beber lo menos posible si se va a conducir. Y por supuesto, si se bebe, nunca superar las tasas de alcohol máximas permitidas, que más o menos todo el mundo las conoce y cada uno ya tiene que ser capaz de conocerse a sí mismo dónde están sus límites y nunca sobrepasarlos. Bueno, me gustaría también que hiciéramos referencia en Navarra, no solo quizá a los navarros que salen fuera de Navarra, sino en esos puntos negros de las carreteras de nuestra comunidad. Hoy hacía alusión a ese accidente mortal, desafortunadamente, en la autovía de Leizarán. Sabemos que también la N121 es una carretera muy complicada, donde ha habido muchísimos accidentes. ¿Cuáles serían los puntos a tener en cuenta? Bueno, puntos negros o tramos de concentración de accidentes como tales no hay muchos en Navarra, afortunadamente. Se han hecho grandes esfuerzos en corregirlos y se ha logrado. Ahora bien, accidentes se pueden producir en cualquier sitio y en cualquier momento. Son impredecibles y no podemos saber dónde precisamente se va a generar ese riesgo, pero sí sabemos qué hay que hacer para evitarlo. Evidentemente, en las carreteras de más tráfico y en las carreteras donde hay más tráfico pesado y en las carreteras, digamos, convencionales, no autovías ni autopistas, el riesgo es mayor, porque los vehículos nos cruzamos unos con otros y ante cualquier descuido, cualquier despiste o cualquier situación sobrevenida se puede producir un choque, una colisión contra el vehículo que va en sentido contrario al nuestro. Por eso, en estos días, las principales carreteras, que son las que llevan más tráfico, son las susceptibles de ocasionar más situaciones de riesgo. Y ahí es donde tenemos que tener especial atención y especial cuidado. Buena atención, por tanto, a esos diferentes puntos de Navarra. Muchísima precaución, hay que salir de vacaciones, pero hay que volver sano y salvo. Inspector jefe de la División de Tráfico de Policía Foral, Antonio García Malumbres, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Suerte también en ese cometido importante, ¿no?, para la Policía Foral en estos días de vacaciones. Más de 100 agentes estarán custodiando o velando por la seguridad de los ciudadanos. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante y ahora vamos a descansar un poquito. Vamos a sonreír también y vamos a hablar de comida. ¿Qué les parece a esta hora? Vamos a ir preparando o viendo ya casi el resultado final de la preparación que hace un ratito comenzaban en el restaurante Escalop con ayuda de nuestra compañera Carolina Calvo. Ya estamos de nuevo en la cocina del restaurante Escalop. Si antes habéis visto la receta terminada que nos van a preparar aquí, ese cordon bleu que tenía tan buena pinta, ahora lo que vamos a hacer es aprender a elaborarla. Para ello nos la va a preparar el cocinero de este restaurante, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, exacto, nos vas a preparar este cordon bleu. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitaríamos 2 filetes de lomo de primera calidad, ¿Sí? jamón york, queso, y pasaríamos luego a la mesa con harina, huevo y el pan rallado, receta Escalop. Vale, esa receta que luego intentaré que me la digas para hacerla yo en casa, que me parece que tiene truco esta receta. Bueno, Miguel Ángel, pues nada. ¿Ponemos a ello? Venga, vale. Perfecto. Nos pillamos un par de filetes de lomo. Un par de filetes de lomo Aquí hermositos. tenemos, hermosos. Cuanto menos hermositos. Muy bien. Y luego nos pillaremos jamón york, queso. Para el relleno. Para el relleno, exactamente. Cortamos, ¿vale? Y rellenamos. Todos los ingredientes que se utilizan en esta cocina, Miguel Ángel, todos los ingredientes que pasan por tus manos son de la primera calidad. De primera calidad y frescos del día. No cortamos carne para más de un día, para garantizar al cliente la calidad del producto. Claro. Y no tenéis nada precocinado, o sea, cuando te ordenan algo, No. lo haces directamente. Eso es. Aquí lo que hacemos es cocina en directo.
cocina en directo. Toda comanda que sale la preparamos a medida que va saliendo. No tenemos nada prehecho, nada precocinado. Nada que se tenga que calentar, digamos así. Todo tendría No, que cocinarse. exactamente. Lo mismo que si puedes ver en la cocina, no tenemos ninguna clase ni de perola, ni cacharro, Nada de nada. nada. Solo trabajamos con la mesa de empanado, Sí. las freidoras y la plancha. Muy bien. Tenemos terminado. El maravilloso Muy cordon bien. bleu, Y que ahora- bueno, que aún le queda proceso. Y ahora pasamos a la mesa, Vale. un poco de harina, ¿vale? Muy poca, ¿eh? Huevo. Esto es como en casa, pero... Y ahora vamos a la magia. A ver, la magia. La Explícame magia. esa magia. La magia es, primero, la receta de el empanado. Y ahora, habéis visto el tamaño al que entró, ¿verdad? Sí. Ahora ha crecido, No me lo puedo creer. ha crecido un pelín, ¿eh? ¿Un pelín? Solo un pelín. ¿Un pelín? ¿Pues si es el doble? Ahora va directo Madre del amor hermoso. a la freidora. Por capacidad lo tendremos que poner abajo, porque no entra en la cesta. Ya. Pero, ¿y eso para cuántas personas es? Es para una persona. Para una. Bien, El que lo quiera grande también lo puede tomar pequeño. Vale, jolín para una persona, pues menuda. Bueno, siempre van todos los platos van acompañados por... Sí, tienen acompañamiento de patatas o ensalada. Ajá, O con patatas y ensalada, ya para la persona que sea muy golosa, sí. y lo pide un filete así, un cordon bleu grande con su acompañamiento de patatas y ensalada. Está muy bien. Y este es el plato estrella, ¿no? De Es este uno de los restaurante. platos estrellas. ¿El eso. otro El sería otro es el escalop, el escalop. el que le da El nombre escalop. al restaurante, Claro. que sería solamente un filete. Ajá. En este son 2 filetes y rellenos. El otro es un solo filete y solamente empanado. Ya está hecho. Ahora sacamos y lo ponemos aquí. Lo dejamos escurrir un poco. Es importante, ¿no? Porque Es- Escalop quiere ofrecer comida sana. Incluso lo dejáis, o sea, y para ello lo dejáis escurrir un poco. Exactamente. Luego lo presentaríamos en un plato con unas patatas recién hechas. Vamos a un poquito a ponerle un acompañamiento de ensalada, lechuga, una cebollita, tomatico, olivas y que aproveche. Y ya tendríamos el platazo preparado. Exactamente. Ahora vamos a darle un pequeño homenaje al plato, perdón, ¿Sí? para que veamos Para ver cómo está. por dentro. Y además son platos muy abundantes por un precio económico. Sí, el precio es bastante asequible. Luego, recordemos que no es comida rápida, es comida de calidad, en directo, y la hacemos rápidamente. Eso es, que es muy diferente a la Es muy comida diferente rápida. a la comida rápida. Pues Miguel Ángel, oye, muchísimas gracias también a todo el equipo de este restaurante por habernos abierto sus puertas. Que os vaya muy bien, ha sido un éxito, lleváis muy poquitos días, pero está siendo un éxito. Esperemos que siga así. Y si te parece, Miguel Ángel, quedamos de aquí a unas semanas y nos haces otra receta, ¿vale? Una recetita con verdura de la tierra. Venga, vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Y amigos, nada, ya sabéis que tenéis un nuevo restaurante aquí en Pamplona, en Pintor Paret, en Pío XII. Bueno, hemos disfrutado de ese plato, sin duda alguna. Muchísimas gracias a los responsables del restaurante Escalop, también a ti, Carolina Calvo. Y desde luego ahora hablamos de, bueno, creo que el tema estrella estos días, estamos notando cómo se mueve la tierra en la comunidad foral. Vemos con cierta preocupación, sin duda alguna, la actividad sísmica en Navarra. Fin de semana de movimientos, muchos lo percibimos, desde luego en la noche
ya no sé si lo diré bien, si la noche del sábado al domingo, del viernes al sábado. Hoy ha habido otro pequeño terremoto en Arraiza, nos lo acaban de contar los expertos en la materia. Damos la bienvenida a Antonio Arechavala, geólogo, profesor de la Universidad de Navarra. Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros qué tal? El centinela de los terremotos en Navarra. Eso dijisteis ayer en el telediario, me hizo mucha gracia. Sí. Bueno, Antonio, sin duda alguna son días importantes, días de análisis, de estudio, ¿verdad?, del comportamiento de nuestra Tierra, ¿no? Sí, sí, está ahora mismo estimulada, está activa y bueno, es interesante por muchas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista científico, no tanto desde el punto de vista social, porque hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Bueno, Xavier Cherrez, arquitecto, ¿cómo estás, Xavier? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Por acompañarnos. Gracias. Hay que preparar también una ciudad, una comarca, los pueblos, ante la posibilidad de que se incremente la actividad sísmica en Navarra. Preparar los edificios, por ejemplo, sería una buena consigna, ¿no? Prepararlos, asegurarnos de que están preparados, revisarlos, desde luego estar atentos, ¿no? Porque hemos estado hablando de esto antes de empezar, Sí, justo, ¿no? Y sí. claro, la realidad es que no hay razones para estar alarmado, pero a la vez tampoco hay razones para estar relajados, ¿no? Esta realidad de estos últimos días pone de manifiesto que el subsuelo de Navarra se mueve como toda la Tierra, está en movimiento, y no podemos descartar que haya un sismo de una fuerza inusitada. Ha ocurrido en otras localidades de Europa. A veces basamos nuestras prescripciones en una base de datos errónea porque no hay una labor de historiadores suficientemente documentada acerca de los sismos, porque preferimos olvidarnos de ellos, y todo eso nos puede llevar a perder esta oportunidad que nos dan estos sismos recientes, esta cadena de sismos recientes, para reconsiderar cómo están nuestros cascos urbanos, concretamente el de Pamplona, que por una serie de circunstancias se ha puesto de manifiesto que es una zona potencialmente de riesgo. Bueno, potencialmente de riesgo, traducido en palabras claras, ¿es posible que se produzca un terremoto de mayor envergadura en Pamplona, en otro punto de Navarra? Tenemos que estar en alerta, Antonio, o preocupados. ¿Qué factores pueden desarrollar o desencadenar una actividad sísmica quizá de mayor calado, ¿no?, en la que se supone, bueno, pues las consecuencias pudieran ser peores, ¿no?, rotura de edificios o agrietamiento o derrumbamiento de edificios? ¿Estamos ante una posibilidad real de estas características? He repetido varias veces y lo vuelvo a repetir, y es importante que quede claro que no tenemos que estar alarmados, ¿no?, en absoluto. Aquí jamás va a haber un terremoto catastrófico como los de Chile o como los de Japón, porque es imposible. Es decir, es como cuando me preguntabais, ¿te acuerdas lo de la nevada en La Habana? Dice, ¿puede caer una nevada de 5 metros en La Habana? Pues no, no va a caer una nevada de 5 metros en La Habana porque no se dan las condiciones. Sin embargo, en Quebec, pues sí se puede dar. ¿Por qué? Porque sí se dan las condiciones. Las condiciones que tiene Navarra ahora mismo, y en especial la cuenca de Pamplona, de recibir un impacto por encima de 5, existen y se han dado. Es decir, tenemos el precedente histórico, o techo histórico, si quieres, del 5,2 del año 98 de Lizarraga. Gracias a Dios se dio una Goyena, ¿no?, en el Valle de la Sacana. Eso es, entonces se dio en una zona ampliamente despoblada. Sí que la gente se asustó en Arbizu, en Echarri, en Alsasua, e incluso tengo testimonios de que gente de la Chantrea salieron por la ventana de los pisos bajos pensando que, además eso, que era un terremoto, ¿no?, porque duró bastante aquí ya llegó, las ondas llegaron muy relajadas, pero por lo tanto dura más, y bueno, la gente se asustó, y ese tipo de terremoto de 5,2, en este caso se dio a 40 kilómetros, y entonces, bueno, pues no reviste mayor molestia que lo que es eso de que se muevan objetos, estanterías y tal, ¿no? Sin embargo, estos días estamos asistiendo a epicentros a 14 kilómetros del centro de Pamplona, y además increciendo la magnitud. Por lo tanto, se podrían dar todos estos márgenes a esas distancias. No hay que descartarlo nunca, claro. Antonio, esta mañana, creo, en las últimas horas ha habido otro terremoto en Arraiza, nos decías. Sí, pequeño. ¿Se ha percibido? 2,4. Creo que muy poquito, no ha salido todavía el nivel de percepción de la población en
en la página oficial del IGN, Sí. pero yo creo que 2,4, la gente empieza a estar un poco cansada de rellenar también los test y a lo mejor ya ni lo hacen. Ha pasado siempre, ha pasado en Torre Perojil, al principio todo el mundo lo rellenaba, cuando nada más recibir los impactos, ¿no? Pero después ya no, ya la gente pasaba de rellenarlos. Ajá. Bueno, ha llovido muchísimo. Hoy hemos tenido un resumen de lo que han sido las últimas jornadas, los últimos meses. La abundancia de precipitaciones, desde luego, este invierno ha sido muy, muy notable. Sé que habéis respondido a esta cuestión ya muchas veces, ¿no, Antonio? Pero es cierto que, o Xavier, ¿no? Es cierto que el aumento de las lluvias, de las precipitaciones en Navarra han hecho cambiar el suelo de nuestra comunidad. ¿Qué explicación técnica hay? ¿O no es tan importante, ¿no?, la causa-consecuencia, lluvia, movimiento sísmico? Bueno, ha quedado probado que la hay. La hidrosismicidad ha pasado de ser una palabra solamente utilizada por técnicos a ser una realidad que ha estado en los periódicos, ¿no? Este tipo de movimientos debidos a estas lluvias constantes y permanentes que hemos tenido estos días afectan de distinto modo a nuestros edificios. Hay edificios cuya cimentación está a salvo de gran parte de estas masas de agua, ¿no? Otros, en cambio, son mucho más susceptibles de resistir, mejor dicho, de no resistir estas cargas, esta distribución de esfuerzos a nivel de subsuelo, ¿no? Derivado por el aumento del peso de las tierras que confinan sus cimientos, ¿no? Si hay sótanos, no hay sótanos, si se trata de edificaciones antiguas, rurales o no, ¿no? Claro, depende de la ubicación también, De la ¿no? Por ejemplo, ubicación, en el de la casco viejo, tipología. ¿no?, de la capital navarra, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista. En el casco viejo de Pamplona, ¿habría que tomar cartas en el asunto? ¿Habría que intervenir de alguna manera para evitar males mayores si se produjeran? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, no, es muy interesante el caso que pones porque el casco antiguo de Pamplona es el resultado de una acumulación de edificaciones sobre edificaciones que a lo largo de muchos siglos se han ido sucediendo y que por razones del límite físico que han establecido las murallas de Pamplona hasta 1917-18, cuando empezó a derribarse el lienzo sur y Pamplona pudo crecer, desahogarse hacia lo que es ahora el segundo ensanche. Hasta entonces el casco antiguo lo único que podía hacer era crecer en altura. Ha crecido de un modo heterogéneo, no ha crecido de un modo uniforme. Hay edificios que siempre hay que considerar, esta es otra cuestión importante, los edificios en el casco antiguo hay que considerarlos siempre como una parte de un todo, no son edificios aislados, se sostienen unos a otros y unos a otros acaban conformando unas manzanas que son las que se comportan como verdaderos edificios desde el punto de vista sísmico. Es decir, no se comporta el portal 35 de una calle con independencia de lo que le ocurra al 33 o al 32. Sí. No todos forman un conjunto y es el conjunto el que se sostiene. Ahora bien, este conjunto no es regular ni en horizontal ni en vertical, no es regular ni en su lado sur ni en el lado norte, no es regular en ningún sentido. La heterogeneidad de sus estructuras, de sus formas, es lo que genera la incertidumbre que de un modo racional hay que proyectar sobre estos conjuntos que tenemos edificados. Me explico de un modo muy, muy claro formalmente, ¿no? En un sismo, las fuerzas horizontales que se transmiten a las estructuras tienen que ser absorbidas por la propia estructura. Las estructuras de edificios hechos a base de mampostería, de piedra o de ladrillo, o la combinación de estos dos elementos, combinados con entramados de madera, no es nada que sea deseable cuando llega un sismo. Claro. Porque no tiene resistencia a ese Claro. tipo de... Entonces, ¿cómo sostenemos estos edificios del casco antiguo en el caso de que se vieran sometidos al impacto de un sismo de los que parece que está probado y, como recoge el SISNA, puede llegar a ocurrir en Pamplona? Sí. Pues hay que reconocer que hay zonas que realmente están muy expuestas a sufrir colapsos. Claro. Antonio, ¿hay alguna parte de Navarra en la que se descartaría totalmente bueno, un movimiento sísmico en el sur de Navarra, o hay alguna parte bueno, pues totalmente descartada? No. No. No, porque nosotros tenemos varias fuentes sismogenéticas, ¿no? Las más peligrosas precisamente están en los Pirineos. Sin embargo, han venido en los últimos 200 años varios sustos del sur también. Por ejemplo, de la Sierra de Cameros, con epicentros en Arnedo, ha habido un impacto importante en 1929, que la gente de Peralta
Yo he hablado con señoras, bueno, mayores ya, abuelas de Sí. allí, que me decían, es que el año 29 fue fatal, fue el año de la bolsa, que cayó la bolsa, y del terremoto. Y se acuerdan de los efectos geotécnicos, además, que tuvo en Peralta, que fueron terribles. Y en 1817, uno de los terremotos más graves conocidos en La Rioja, se le ha dado escala hasta de 6 y pico, he visto en algunos autores, 1817. También hemos estudiado que fue, yo creo que medio culpable de un movimiento que detectamos en la Torre de San Pedro de Olite, y también impactó en la zona sur de Pamplona. Bueno, Perdón, eso- de Pamplona, de Navarra. De Navarra. Bueno, pues atención, toda la zona de Navarra, todas las zonas norte, sur, este, oeste, estamos en la misma situación. Finalmente, me gustaría darles también voz hoy, por ejemplo, a los habitantes, ¿no?, de un pueblo que ha sufrido el impacto de la tierra, el movimiento de esa falla, ¿no? Los vecinos de Chauri, que han sido protagonistas estos días, vamos a recuperar sus palabras, sus testimonios. Me gustaría que brevemente analizarais también la respuesta de la gente a ese movimiento de la tierra. Lo vemos. Como una explosión, ¿no? Bum, 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 ha pegado eso, pero a la vez ha hecho porque con algo movimiento, porque se me ha caído de lo del espejo de... Oh, estaba en la cama, se ha movido todo, hasta la cama y todo se ha movido. Yo me he despertado, o sea, un ruido en las persianas y tal, y bueno, me ha dado la sensación de como que se movía la cama, ¿no? Bueno, nos quedamos con ellos con una palabra. La respuesta es comprensible, aceptable, tranquilidad también, ¿no?, a todos los vecinos, Antonio. Sí, sí, totalmente, tranquilidad. Estamos totalmente resguardados, vamos, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y darnos esta explicación importante también para todos los ciudadanos. Javier Cherrez, arquitecto, Antonio Arechavala, profesor y geólogo. Gracias de verdad. A vosotros. Y a ver si estos días también tenéis un momento para descansar, ¿no? Que está siendo desde luego un trabajo intenso el que estáis llevando a cabo. Gracias. Hasta pronto. Y nosotros seguimos adelante. Cambiamos ahora totalmente de tema y dejamos los movimientos sísmicos para hablar de agresividad y de violencia. El profesor de Sociología, Francisco Medina, nos acompaña. Recientemente presentaba un informe en el que hablaba precisamente de qué supone tener un entorno marcado por la violencia, en la agresividad que pueden tener las personas jóvenes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido, por acompañarnos. Un estudio importante, sin duda alguna, que analiza esos impactos, ¿verdad?, de violencia en la conducta posterior de los jóvenes, ¿no? Sí, pues eso. Hicimos un estudio en el que nos centramos en la conducta de los jóvenes en la educación secundaria aquí en Navarra, y fue un estudio que hicimos entre 732 alumnos de 19 colegios de toda Navarra. Bueno, un estudio que analizaba exactamente qué cuestiones. Bueno, queríamos ver cuáles eran los factores que incidían en que un alumno pudiese involucrarse en el acoso escolar, tanto como acosador como víctima. Y era un poco eso, ver los perfiles de los dos tipos de alumnos. Claro, vamos a ver precisamente los perfiles de los acosadores, en primer lugar, de esos jóvenes, bueno, que toman esta actitud, a qué se debe, cómo son, qué carácter tienen, qué forma de ser, qué entorno, ¿no?, les envuelve, y también de las víctimas, ¿no? ¿Cómo son los acosadores? Bueno, empezando por los acosadores, principalmente son chicos más que chicas los que suelen dedicarse al acoso escolar y a la violencia. Luego también se suele decir que son gente que tiene pocos logros académicos, porque bueno, se supone que aquellos que no tienen miedo a ser pues, castigados por mal comportamiento o expulsados, pues son aquellos que tienen más posibilidades de llevar este tipo de comportamientos, ¿no? Luego pues, también influyen pues, muchos cuestiones del entorno familiar. No sé, también son alumnos que esperan conseguir popularidad con este tipo de comportamientos, ¿no? Quieren estar integrados en el grupo de iguales y piensan que de esta forma lo van a hacer, ¿no? Claro, llamar la atención, Sí, ¿no? sí, quieren llamar la atención. Luego también destaca la falta de empatía en ellos. No, son incapaces de ponerse en el lugar de los demás, no se dan cuenta de lo que hacen, no tienen sentimiento de culpa. Bueno, son rasgos que definen a los acosadores, y por otro lado están las víctimas. ¿A qué perfil responden? ¿Más chicos que chicas? Quizá quienes mejores notas sacan, los típicos empollones, como se suele decir. ¿Es así o no? Sí, sí que es así. Normalmente eso, pues como dices, a los que sacan mejores notas, pues a veces
pues les atacan precisamente porque les consideran unos pelotas de los maestros y quieren que cambien su comportamiento, ¿no? Y luego también se suele atacar a los que tienen pocos amigos, porque normalmente cuando un niño es acosado, sus amigos salen a defenderle, pero si tiene pocos amigos, pues es menos probable que reciba ayuda, ¿no? Entonces los acosadores pues eligen entre sus víctimas a los más propicios, ¿no? Pues a los que tienen menos amigos, a aquellos que son más inseguros y que creen que no se van a poder defender. Sí. Luego también pues eligen a los diferentes, pues a los que tienen algún rasgo que les diferencia, algún defecto físico, pues no sé, obesidad, llevar gafas. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Tienen en cuenta esas personas que adoptan esa actitud. ¿Y qué variables influyen, ¿no?, a la hora de que un joven, un chaval, un adolescente desarrolle un comportamiento de estas características? Por ejemplo, importante, ¿no?, la influencia de las redes sociales, la influencia de Internet, de los medios de comunicación. Hay muchísimos mensajes que no sé si fomentan, pero al menos no critican la violencia, sino que quizá la exageran o la muestran de forma indiscriminada. Sí, es que ahora mismo los jóvenes pueden estar expuestos a la violencia de muchas formas diferentes, en cualquier ámbito, pues en la familia, en el entorno residencial, en su grupo de amigos, en los medios de comunicación. Exacto, hay que tener en cuenta esas variables que duda cabe. La inmigración también como otro planteamiento, ¿no?, en este entorno. Sí, porque la llegada de inmigrantes, nosotros en el estudio que hicimos había un 25% de alumnos inmigrantes, que es un dato importante. Y pueden sufrirlo tanto por el hecho de ser diferentes, pues pueden sufrir ese tipo de ataques racistas o xenófobos. Y luego también hay veces que ellos mismos son los que lo llevan a cabo, porque hay veces que se sienten inferiores a los demás y quieren llamar la atención o demostrar que son iguales o superiores al resto mediante la violencia. Claro, hay que pensar también cómo intervenir, ¿no?, para evitar este tipo de conductas agresivas, acosadoras, de ciberacoso incluso. Hay que plantearse ese segundo paso, ¿no? Sí, lo que pasa es que intervenir a veces es difícil, porque hay muchas veces que los padres no se dan cuenta de este tema, porque los hijos hay veces que por vergüenza o por la humillación que eso supone no se atreven a decírselo a los padres y hay veces que es difícil intervenir en estos casos. Bueno, habéis estudiado muy a fondo esta situación en estudiantes de la educación secundaria obligatoria, también dentro de esa personalidad, sobre todo del acosador, ¿no?, que es el que nos preocupa muy especialmente, ¿no? En este caso, ¿disfruta el acosador acosando, bueno, pues manejando, ¿no?, ese comportamiento con sus víctimas? Sí, está claro, hay muchos que sí que disfrutan. Disfrutan pues eso, pues la sensación de dominación que tienen o la sensación de sentirse líderes o que tienen influencia sobre los demás. Bueno, nos quedamos con esos perfiles, los acosadores y las víctimas. Atención a esas posibles conductas violentas que pueden generar una mayor agresividad en las personas. Francisco Medina, profesor, sociólogo, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Gracias a ti. Vamos a conocer ahora qué está pasando en Navarra. Nos lo cuenta nuestro compañero Ricardo Beitia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy la carretera se ha cobrado una nueva vida. Son 7 ya en lo que llevamos de año. La autovía de Leizarán ha estado cerrada en sentido San Sebastián desde las 12:30, hora en la que se ha registrado este accidente, hasta las 5 de la madrugada. Ocurría a la altura de Azpiroz tras la mortal colisión de un vehículo contra el muro frontal del túnel. Ha muerto el único ocupante del turismo, un vecino de Leiza de 40 años. El médico poco más ha podido hacer sino certificar su muerte después de que los bomberos han apagado el incendio que se ha provocado nada más colisionar contra el túnel. Y fíjate en este dato, 161 millones de euros es la cantidad que ha recuperado la Hacienda Foral en la lucha contra el fraude. Todo ese dinero afloró el pasado año. Supone algo más de un 5% de los ingresos totales del Gobierno y la cantidad supera además en un 31% la recuperada en 2011. Se estrecha, por tanto, el cerco sobre quienes hacen trampas. Defraudar a Hacienda, o lo que es lo mismo, defraudar a la sociedad, es cada vez más complicado y además también cada vez sale más caro. Y los partidos nacionalistas, Bildu y Aralar, creen tener margen de momento hasta el 5 de abril para buscar acuerdos en su propósito de consensuar la moción de censura contra Yolanda Barcina, iniciativa para desalojarla del poder del Gobierno que no cuenta de antemano con los votos del Partido Socialista. UPN considera además que no hay una alternativa real.
Y el defensor del pueblo afirma que el cumplimiento de la ley foral de transparencia no va a ser suficiente para los ciudadanos. Asegura que tendrá que establecerse otro aspecto como un código ético obligatorio cuyo incumplimiento conlleve la dimisión o el cese del cargo público. Y llega una Semana Santa lluviosa. La primavera va a comenzar como termina el invierno, pero sin tanta cantidad de agua caída. Han sido lluvias históricas en Navarra desde septiembre. Además, la Comunidad Foral registra los mayores niveles que se recuerdan. Y Osasuna ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar su partido ante el Valladolid. Será sin duda un partido especial para ese hombre, para Sisi, que aunque tenga que verlo desde la grada, dado que continúa con su plan de recuperación, pues va a ser especial por muchos motivos. El manchego, por cierto, ha mostrado hoy su visión más optimista de cara a la situación del equipo. Luego, a las 8:30 lo escuchamos. Con Vera Villafranca, como siempre. Nada más, Amaya, y que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos la segunda edición de Informativos. Llegamos ya a las 5:28 de la tarde. Como siempre, agradeciéndoles la atención que nos han prestado y recordándoles que estén atentos porque tendrán hoy tiempo de descuento el programa de deportes de Navarra Televisión. Ya saben, pendientes de todos los resultados deportivos de este fin de semana con nuestros compañeros Alfredo Ballina y Gonzalo Velasco. Por nuestra parte es todo, agradecerles de nuevo la atención que nos han prestado. Nos gustaría haberles entretenido mañana a partir de las 4:02 estaremos de nuevo aquí en Me Importas Tú. Adiós.